Bueno, y vamos a iniciar este primer panel a cargo de moderar. Este panel va a estar la colega Mabel Díaz y las ponentes van a ser Florencia Alcaraz y María Sáenz, así que ya les dejo en compañía de Mabelita para que se encargue de dirigir toda la batuta. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y todas. Encantada de estar aquí con ustedes, compartir este momento para intercambiar experiencias, opiniones y posturas también. Bueno, este tercer panel debate tiene que ver con mujeres periodistas y violencia. Y para ello nos acompañan Florencia Alcaraz, ella es de Argentina, y Mariela Sanz, una española ya prácticamente paraguaya que está con nosotros aquí. Y vamos a darle paso primero a Florencia Alcaraz, ella es impulsora del movimiento Ni Una Menos en Argentina, está en medios independientes y tiene a su cargo el tema femicidios, cómo abordan los medios de la violencia de género en América Latina y cuál es la experiencia en los medios de Argentina y en la región. Con ustedes, Florencia Alcaraz. Buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer la invitación al Sindicato de Periodistas del Paraguay porque la verdad que estoy maravillada, impactada con esta actividad que organizaron, que es muy interesante, que viene desde ayer con muchísimas personas asistiendo a los talleres y son de esas actividades que uno está contenta de participar y que también, además de venir a compartir con ustedes la experiencia desde Argentina, también me llevo un montón de cosas de las compañeras con las que estuve intercambiando, así que es una riquísima experiencia para todas las que estamos participando, así que gracias a Noelia y a las compañeras que estuvieron organizando, como Flavia, este espacio. Bueno, yo como decía acá la compañera que está moderando, lo que traje y lo que me pidieron un poco que trajera para compartir con ustedes tiene que ver con las coberturas periodísticas en relación a los femicidios o feminicidios. La pregunta un poco se responde sola, porque si nos preguntamos cómo cubren los medios los casos de femicidio, todas las que estamos acá sabemos que lo hacen mal y por eso estamos acá de alguna forma. Pero bueno, la idea era hacer un poco un recorrido y también pensar los cambios que se dieron en los últimos tiempos, o al menos yo desde ese lugar me paro. Yo cuando empecé a estudiar periodismo, allá por el 2002, empecé la carrera universitaria en Argentina. Yo soy de La Matanza, un lugar que es en las afueras de la capital de Buenos Aires. Estudiaba en una universidad de La Matanza y a una cuadra de mi casa habían asesinado a la hermana de una compañera mía. La había matado su pareja, por la espalda le había dado un tiro. Yo a la persona, al agresor, al violento, al perpetrador de la violencia, lo conocía porque era mi vecino. En todos los barrios, en todas las comunidades nos conocemos y sabemos quiénes son violentos, quiénes no. Y sabía que le había matado porque era un violento en su vida cotidiana, no solo con ella, sino también con los otros vecinos y vecinas. Sin embargo, los diarios locales en ese momento, le estoy hablando de 2002, no hace tanto y hace mucho al mismo tiempo, titularon "La mató por celos". Yo en ese momento no me consideraba feminista y recién estaba empezando a estudiar periodismo, no sabía lo que era el feminismo. Y no entendía, me parecía raro de todos modos. ¿Por qué? Nadie mata por celos a otra, a otra persona, no tiene sentido ese titular. Después le pude poner una palabra a eso y es femicidio. Y hoy en las redacciones yo entiendo que hay un cambio. La palabra femicidio, que viene del activismo político, de la militancia y del feminismo, ingresó en las redacciones, pero todavía queda muchísimo por cambiar. Y en ese sentido es que vamos a hacer un recorrido y les traje esta presentación para poder ir también intercambiando y pensando algunos ejemplos que tenemos hoy en día actuales y que siguen teniendo resistencias a incorporar estas palabras. Bueno, este es el título de la ponencia, que es femicidio, cómo abordan los medios la violencia machista en América Latina, cuál es la experiencia en los medios de Argentina y la región. Y me parecía que para poder entender por qué los medios son machistas tenemos que recuperar algunos datos que ayer también lo compartían algunas de las compañeras que tienen que ver con quiénes componemos las redacciones, ¿no?
A nivel mundial, solo el 37% de los y las periodistas que se leen, ven o escuchan en la prensa son mujeres, nada más que el 37%. Si tenemos que pensar en por qué las noticias siguen siendo machistas, tenemos que ver estos números que son del proyecto de monitoreo mundial de medios que se hace cada 5 años en todo el mundo. Estos son los datos de 2015. Y Argentina, mi país, tiene el promedio de firmas más bajas de América Latina. Solo el 15% de las periodistas mujeres firmamos las notas en Argentina. Es un número muy bajo. Ustedes acá en Paraguay firman el 25%, están por encima de la Argentina. Y en Bolivia y México, según los datos de este monitoreo, hay paridad, hay un 50 y 50. Y un poco traerles esto, en el país de Ni Una Menos, en el país que supo tener estas tapas en los principales diarios de la Argentina, seguimos siendo machistas en los medios. Y ahora vamos a ver unos ejemplos en relación a eso. Estas son las tapas del 4 de junio de 2015, después del primer acontecimiento masivo en el que las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans de Argentina salimos a decir basta a la violencia machista. Me imagino que ustedes este movimiento lo conocen y han visto la repercusión que tuvo en Argentina y así y todo, por más que estuvieron estas tapas en las que hablan de violencia machista, de ni un golpe más, todas conocemos la doble moral de los medios de comunicación que después de ese día y después de esa cobertura que estuvo muy bien, volvieron a revictimizar, a culpabilizar, a estigmatizar, a discriminar a las mujeres. Bueno, y acá les traje un ejemplo y me gustaría que intercambiemos porque me parece que es más dinámico. Este es un titular que salió en Argentina, no sé si llegan a ver, creo que sí, en diciembre de 2015, después de Ni Una Menos. El título dice, una mujer fue asesinada de varias puñaladas por la espalda. Y ahora vamos a leer lo que sigue, pero primero yo les quiero preguntar cuántas son para ustedes varias. ¿O cuántas pensamos que pueden ser varias? ¿Cuántas son varias puñaladas? ¿4? ¿15? ¿2? No nos ponemos de acuerdo. Está muy bien, es criterios. Bueno, esta mujer fue asesinada de 70 puñaladas. ¿A ustedes les parece que el título tenía que decir varias? ¿Son varias esas 70 puñaladas? En ese momento de la noticia, sí, ¿querés prenderlo? Pues? No, te preguntaba nomás si en ese momento la persona que redactó la información estaba al tanto o la noticia se sabía que era el 70, pregunto. Sí, yo cubrí el caso y yo tenía la información de que eran 70 y en la más abajo creo que está la información, bueno, no está toda la nota, pero dice. Les voy a leer un poco también para contextualizar. Esta nota salió en La Nación. La víctima se llama Claudia Cerviño y no aparece su nombre en ningún momento de los primeros párrafos de la noticia. No solamente no tiene perspectiva de género ni está pensada desde un paradigma de derechos humanos, sino que no cumple con ningún criterio noticioso. Está mal esta noticia que salió en uno de los diarios más importantes de la Argentina. Dice, el crimen ocurrió en una casa de Banfield y fue detenido su pareja, el periodista Antonio de Turris, de 67 años, quien intentó suicidarse luego del hecho. Meses atrás le habían diagnosticado un tumor cerebral y estaba deprimido. El caso es investigado por la fiscal María Laura Alfaro. Sí, ahí aparece otro problema y ahí está bueno que empecemos así a intercambiar y a cuchichear porque a mí me gusta un poco el ruido, así está bueno. Ahí lo que aparece que es uno de los problemas que ahora vamos a ver con otros casos es la patologización. Uno de los problemas que aparece en las coberturas mediáticas es la patologización de los femicidas. En los casos de las culturas más populares o de las clases más populares, esta patologización está vinculada al consumo de drogas o al consumo de alcohol. Y en el caso de las culturas de las clases más altas, se vincula a enfermedades como un tumor cerebral, la depresión, la crisis económica. Está como registrado de esta manera, al menos en los casos que yo vengo observando en Argentina. El primer párrafo les leo también para sacar algunas conclusiones más. Dice, una mujer de 62 años fue asesinada de varias puñaladas, vuelve a repetir lo de varias, ya sabemos que no es así. Por el hecho quedó detenido su pareja, Antonio de Turris, que fue encontrado por la policía con heridas de arma blanca en el cuello. Al periodista, quien fue secretario de redacción de La Nación,
otro periodista de ese medio, hasta 2002, le habían diagnosticado meses atrás un tumor cerebral y estaba en un cuadro de depresión. Les cuento también que Claudia, la víctima de este femicidio, también era periodista de La Nación. Y en ningún momento aparece esa información. Esta persona, Antonio de Turris, no estuvo ni un solo día detenido en un penal común, estuvo hasta que falleció el año pasado en un neuropsiquiátrico por este tumor cerebral que de hecho era cierto, pero que de alguna manera se empezó a tramar y a trazar el encubrimiento judicial de este caso a partir de la publicación de esta noticia. Entonces, pensemos la responsabilidad que tenemos las y los periodistas al momento de comunicar y desde dónde nos paramos. Y mi propuesta con esta nota, con este ejemplo que les traje, es que nosotras tenemos que hacer un periodismo que no tenga eufemismos, un periodismo que hable de las cosas por su nombre. Bueno, acá hay algo que se comparte mucho en las redes, que quizás lo vieron, que resume esto de los eufemismos. Muchas veces se dice, apareció sin vida el cuerpo de la mujer, las feministas decimos, fue asesinada, fue femicidio en su defecto. Bueno, esto, cómo nos nombran y cómo somos nombradas. Hablemos sin eufemismos, la invitación es hablar de violencias machistas, hablar de violencia contra las mujeres, contra las lesbianas, travestis y trans, hablar de femicidios, hablar de feminicidios. En Argentina también hablamos de transfemicidios y travesticidios. Hay una cuestión de justicia epistémica en nombrar a las violencias por su nombre. No es solamente un fetiche nuestro de las feministas, sino que tiene que ver con nombrar a quiénes son los perpetradores de la violencia y a quiénes son las víctimas, y que esto quede claro. Ahí vieron que yo no puse violencia de género, que es un término que tiene su discusión dentro del feminismo. Yo a veces prefiero en las coberturas hablar de violencia machista porque ahí queda bien claro quién es el perpetrador de la violencia. Y este es un caso que en Argentina tuvo muchísima repercusión mediática. Melina tenía 17 años cuando se fue de su casa a festejar su cumpleaños número 17, allá en el 2014, y no volvió. La encontraron un mes después en un baldío, en una bolsa. Todavía no hay ninguna persona detenida por su femicidio, la investigación está totalmente empantanada, y cuando todavía estaba desaparecida, el diario Clarín tituló ¿Quién era Melina? Trató de hacer un perfil de ella. Todavía estaba desaparecida, la estábamos buscando. Y tituló Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Yo les traje este ejemplo también para ver que no solamente en las redacciones hay misoginia y discriminación hacia las mujeres, sino que también muchas veces hay racismo. Melina era una chica de los sectores populares, del conurbano bonaerense. Con otro tipo de víctima, Clarín no se hubiese animado a titular de esa manera, de ningún modo. La primera línea de la nota también vuelve a ser aún más tremenda. Dice, la vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Como si ella fuera responsable de su propio destino fatal, ¿no? Como la inversión de la responsabilidad de una muerte, de un femicidio. Entonces digo, para ir repasando, y si quieren intervenir, levanten la mano, no hay problema, y si tienen preguntas también, son muy bienvenidas. Pero hoy en día, al menos en los medios de la Argentina, no se habla de crimen pasional, pero se hacen estas operaciones que son mucho más sutiles y que siguen siendo misóginas, sexistas, que siguen discriminando a las mujeres y que siguen responsabilizando a las mujeres de la violencia machista como si fuera algo que nosotras provocamos por ser fanáticas de los boliches o por abandonar la secundaria. Oye, una pregunta, entre colegas nos conocemos, sabemos quiénes son las personas que escriben esto. Sí. ¿Qué tipo de reacción tienen las personas que trabajan con el personaje que escribió eso? Esta nota no fue firmada. Entonces, pero me imagino que en el Clarín, ¿saben quién escribió eso? ¿Llega sí. algún tipo de reacción de parte de arriba si es que se enteran que, no sé, Juanito Pérez escribió una nota así? En general las notas así, en Argentina al menos no se firman, y ocurre también algo que ustedes saben, no hay nada más corporativo que el machismo y no hay nada más corporativo que el machismo dentro de los medios de comunicación, entre colegas. Entonces hubo una especie de protección hacia quien escribió esa nota y no
no pudimos saber el nombre y no hubo una reacción. Sí hubo un repudio muy grande al medio de comunicación, pero no a la persona. Sí. Y esta es otra nota de otra víctima de femicidio, que es Lola Chomnales. A ella la mataron en Uruguay, era argentina. Y miren cómo titulan su perfil, otro diario La Nación, desde otra perspectiva. Lola pertenecía a otro sustrato social, a otra clase social, entonces el título era El sueño de viajar, las acrobacias y las fotos. Melina también tenía un montón de sueños, quería ser veterinaria, le encantaban los animales, también le gustaba pintar, dibujar, sin embargo el título fue una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. A Lola le encantaban los boliches también, iba a bailar con sus amigas, pero en el título no aparece. Entonces, una de las cositas que me gustaría como compartir con ustedes es pensar que no hay víctimas inocentes y víctimas culpables. Todas son víctimas. Y una frase que usamos en Argentina desde el ATFEM es que todas somos fanáticas de los boliches. Un poco nos apropiamos de esa titular y lo usamos como una bandera. Y esto que les traje acá, bueno, acá está la colega de México que le debe resonar estos tweets que fueron de la Procuraduría de México, para pensar también que no únicamente los medios son los responsables de las coberturas machistas. Muchas veces tenemos que ver desde dónde sale la información. Por eso otra de las cuestiones que me gustaría también compartir con ustedes es que desde una perspectiva y un paradigma de derechos humanos siempre tenemos que desconfiar en las fuentes oficiales, al menos desconfiar, después ver si eso era cierto, abrir a otras voces, pero entender que esa información que sale o de la justicia o que sale de la policía, porque muchos de los casos de femicidio los que filtran la información son los agentes policiales, nosotras tenemos la obligación de desconfiar de ese relato, de desarmarlo. Estos fueron los tweets que publicó la Procuraduría de México, esto que les decía, frente al asesinato de una chica que era estudiante de la UNAM. No sé si llegan a leer ahí, pero un poco empiezan a hurgar sobre la vida íntima de ella y dice que había estado alcoholizándose y drogándose el día anterior del femicidio. Nuevamente, para justificar su destino fatal, como si el alcohol fuera un agravante de lo que les ocurre. Hay algo ahí que siempre pasa con los varones y con las mujeres, que es cuando los varones, vieron que cuando los hombres cometen un delito, pero están alcoholizados, eso funciona como un atenuante. Ah, pero estaba borracho. Cuando nosotras tomamos alcohol, nos vamos de fiesta y nos pasa algo, es una responsabilidad nuestra. No sé si lo vieron en algunos otros casos, pero es como para los varones es atenuante, para las mujeres es agravante. Nada, esto para ver desde otras, para ver las fuentes también, de dónde sale la información. Y en este caso, vos que me preguntabas las reacciones que hay frente a eso, en México hubo una campaña muy grande a partir de esos tweets y a partir de esa forma de hurgar en la vida de la víctima, que fue la campaña Si me matan. Entonces todas las mujeres en México, o muchas mujeres en México mejor dicho, empezaron a tuitear bajo el hashtag Si me matan, contando si me matan, dirán de mí que soy lesbiana, dirán de mí que era extranjera, que soy migrante, que vivía sola, digamos, ¿qué van a decir de mí si me matan? Bueno, este es un caso para ir un poco atrás, un caso paradigmático en Argentina, o a partir de este caso fue el que se empezó a hablar de femicidios o que empezó a hablar de la violencia contra las mujeres en general, que es el caso de Alicia Muniz, que fue asesinada por un boxeador, él la tiró del balcón de un primer piso. Pero para ver que esto se repite, un poco me fui a esto que es fines de los 80 a trompadas con el amor. Yo iba caminando por Asunción y encontré un título muy parecido a ese y no le llegué a sacar una foto, pero estos títulos... Este es un diario de Chile, en donde también está lo mismo que a trompadas con el amor, ¿no? El amor y los celos la mataron.
tranquilamente podía ser el título de un diario de acá, me parece, y de Argentina también, un diario popular también. Otro ejemplo acá del diario Clarín, esta nota sí estaba firmada y sin embargo no tuvo tanto repudio. Una historia de celos, infidelidad y muerte que empezó por chat. Otro de los problemas en los que caen las coberturas mediáticas de los femicidios es tratar a los casos como si fueran una novela, como si fueran algo del espectáculo. Se espectacularizan los casos, se los trata como si fuera ficción. Y un poco a partir de ahí se da un borramiento de lo que nosotras queremos señalar, que es un sistema que es el patriarcado, ¿no? Si fue por una historia de celos, infidelidad y un chat, el patriarcado ahí no juega de ninguna forma. Eso también es otro problema que aparece en las coberturas, esto de tratarlas como si fueran casos aislados, como si fueran casos de folletín, de una historia de ficción, una novela que puedo ver a la tarde en la televisión. Bueno, otro de los ejemplos, este es otro de los ejemplos en donde se espectaculariza la noticia. Ese señor que está ahí es el femicida de Ángeles Rawson, un caso que también fue muy resonante en Argentina, y una de las revistas decide hacer una tapa con la vida íntima de él, que tampoco suma a la cobertura periodística. Bueno, acá que ven como problema, las comillas. ¿Qué pasó con esas comillas? Como si no mereciera... ¿Cómo? Sí, como si no mereciera la palabra completa, como si tuviera que tener una concesión porque es una mujer trans. Y de hecho dice una trans, que para mí está mal, porque debería decir una mujer trans o una mujer, no sé. De hecho ella había hecho el cambio de documento en Argentina que es ley, se consideraba mujer la persona asesinada. Pero bueno, esto es del año pasado, digamos. En Argentina, en el país de Ni Una Menos, todavía se tienen estos reparos. Y este lo traje porque me parecía interesante, al menos para ver la situación en la que estamos en Argentina y también en la que estamos en otros países de Latinoamérica, que hay una especie de empate técnico. Usan la palabra femicidios, pero la usan mal, ¿no? Entonces estamos como en una situación de que logramos desde el activismo que se instalara el tema de la violencia contra las mujeres, logramos que se use la palabra femicidio, pero todavía hay muy poca responsabilidad en relación a estas coberturas, ¿no? Ahí conviven como los dos paradigmas. Por mí que no les ponga femicidio, pero que hable bien de esa información y que no use la palabra celos ni matar por amor. Bueno, entonces ahí para repasar y revisar un poco de estas cuestiones que yo fui mencionando con los ejemplos, pero que me gustaría también desarrollar y que las tengan, que son al menos 10 ítems que yo nombro, o desde el ADFEM nombramos como los nodos patriarcales en las coberturas. Bueno, el primero que aparece ahí es confundir el tema con la inseguridad. Aparecía en el caso, esto me olvidé decírselos en la nota, pero en el primer caso que vimos, una mujer fue asesinada por la espalda de varias puñaladas. Ese titular no me vincula directamente a mí, a la violencia machista, al femicidio. A esa mujer la pueden haber asesinado en la calle, le pueden haber robado la cartera o lo que sea. Muchas veces los problemas que hay en las coberturas tienen que ver con esto, con confundir los casos de femicidio como si fueran temas de inseguridad. Luciana Pecker, que es una colega argentina que es pionera en estos temas, habla de inseguridad íntima. Dice que las mujeres estamos en una situación de inseguridad íntima. Es un término que a mí me gusta usar y que me parece interesante para instalar. El segundo problema, el segundo nodo patriarcal que aparece es patologizar al femicida, que ya lo vimos un poco en alguno de los casos, esto de justificarlos por enfermedades o por situaciones de sus vidas personales, y en el caso de los sectores populares, acusar al consumo de drogas o al consumo problemático de alcohol, y en el caso de los sectores de clase más alta, vincular a problemas que tienen que ver con tumores cerebrales y tal.
Un tercer problema que aparece en las coberturas es el uso extenso de los eufemismos, no nombrar a las cosas por su nombre, que ya lo veíamos. Otro, el cuarto de los problemas es invertir la carga de la prueba. Después, espectacularizar, jugar a los detectives. Los periodistas les gusta esto de ser como el CSI o el programa detectivesco con los casos de femicidio, digamos. Hay que correrse de esos paradigmas. Hurgar en la intimidad de la víctima, en sus elecciones de vida. Omitir la legislación vigente. Para mí hay una gran omisión de la legislación vigente, porque en Argentina y en Paraguay también tenemos una legislación que nombra el femicidio como tal. Entonces, ¿por qué en los diarios cuando vamos a ver no aparece esa palabra, se omite? Mostrar la historia como si fuera una novela, tomar los hechos como casos aislados, no ponerlos en contexto. Poner una causa abstracta, los celos, el chat. Bueno, y el morbo. Yo no traje ejemplos que tienen que ver con el morbo porque me parece que es reproducir y volver a revictimizar a esas personas que son mostradas asesinadas o cómo aparecieron muertas, pero el morbo es otro de los grandes problemas. En Argentina tenemos dos instrumentos que son interesantes y están en internet y los pueden buscar, que uno es el Decálogo para el Tratamiento Periodístico de la Violencia contra las Mujeres, que tiene 10 puntos para el tratamiento de estas noticias. Se hizo en el 2008, quizás habría que actualizarlo hoy, pero es una herramienta muy útil que ingresó en las redacciones o en algunas redacciones y que es muy importante, fue muy importante para poder hablar de estos temas desde un paradigma de derechos humanos. Ese es uno de los instrumentos. Fue hecho por la Red PAR, que ayer Sandra Chaer es integrante de la Red PAR y habló de esta red de periodistas que buscan un periodismo no sexista. Y es un instrumento muy interesante para al menos establecer ciertos puntos y ciertos acuerdos en relación a las coberturas. Y el otro instrumento que tenemos, hay muchos, pero yo les traje estos dos que me parecen como los más significativos. Es la Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de Casos de Violencia contra las Mujeres, que es un instrumento que hizo el Estado, que hizo la Defensoría del Público durante el gobierno anterior, no el que está ahora. Bueno, y voy cerrando porque ya sé que estoy un poco pasada de tiempo, pero algunas recomendaciones al momento de las coberturas. Algunas son obvias, pero vamos a insistir sobre ellas. Los crímenes pasionales no existen. Vamos a tratar siempre de proteger la intimidad de la víctima, ver hasta dónde podemos poner un límite en la información, qué suma contar cosas que tienen que ver con su vida personal, a nuestras coberturas o a nuestra historia. Nunca vamos a buscar motivos o justificaciones cuando hablemos de femicidio. Hay un solo motivo, y es el patriarcado, el machismo, y es más sencillo. Vamos a respetar a las víctimas y a los familiares, eso es más que obvio. Vamos a desconfiar de la versión policial, vamos a tratar de multiplicar fuentes. Otro de los problemas que nosotras observamos siempre en las coberturas es que no se convoca a especialistas. Hay un montón de feministas y de organizaciones y de espacios en donde estos temas están trabajados, están masticados, están hablados y pueden aportar un montón a las notas. Llamemos a especialistas, a expertas, para poder dar más contexto de los casos. Ningún caso es aislado, siempre los tenemos que pensar en contexto. El periodismo feminista para mí es un periodismo de datos. Siempre hay que buscar información que pueda dar cuenta de ese caso que estamos contando, esa historia que estamos contando. ¿Cuántos femicidios ocurrieron en ese país, en ese estado, en esa región? En América Latina tenemos 12 femicidios por día al menos. Eso nos tiene que poner en alerta y no podemos dejar de ver que esos son casos aislados. Yo las invito a hacer el ejercicio de poner en Google su nombre, su propio nombre. Yo puse el mío, Florencia, que es un nombre común en Argentina, y poner la palabra femicidio al lado. Y se van a encontrar con un caso de femicidio, porque es un tema estructural, no es un tema aislado. Aún con las personas con nombres más extraños o más raros que piensan que no va a haber un caso de femicidio o no va a haber otra persona con su nombre, hacen ese ejercicio y se encuentran con un caso. Dar información útil. Otro de los consejos que damos desde las coberturas que hacemos en Argentina es poder aportar algún dato, algún lugar, algún espacio que no siempre tiene que ser del Estado. Puede ser una organización feminista que esté interviniendo en ese territorio en el que ocurrió el femicidio del que estamos hablando. Poder aportar algo, que la persona que lea esa noticia se lleve algún dato o alguna información para prevenir otros casos. Ya cierro.
bueno, darle seguimiento a los casos y tomar el compromiso activista de mantener el tema en agenda. Para mí el periodismo feminista tiene un 50% de periodismo y un 50% de activismo. Entonces tenemos que tener una responsabilidad con las coberturas que hacemos, también un compromiso activista en relación a eso. Estos son lo que vi hoy en la calle. No aparece la palabra femicidio, los puse ahí. Y también se espectaculariza esto que veíamos antes, como si fuera un show alrededor del caso. Bueno, ahora sí termino, les agradezco mucho haberme escuchado y después me quedo para escuchar a las compañeras y para también responder preguntas si es que hay. Gracias. Gracias, Florencia Alcaraz, por compartir esta experiencia con nosotros. Y ahora le damos paso a María Sanz. Ella es de origen español, ¿se puede decir así? Ella es española, hace 3 años vive en nuestro país, estaba trabajando en la agencia EFE y bueno, tiene mucha experiencia para contarnos. Ella va a abordar el tema del acoso laboral y sexual, una experiencia que nos une y cómo nos protegemos. Adelante, María. Un gusto. Bueno, yo sí me voy a parar, no tengo presentación y lo que les voy a pedir es que, nada, que tratemos de hacer un ejercicio de empatía y que tratemos de escuchar simplemente, ¿no? Muchas de las cosas que quiero contarles y que quiero compartirles es la primera vez que yo las cuento en público, viene muy de acá, entonces, bueno, por eso les pido también un esfuerzo extra de empatía. Bueno, yo como comentaba la colega, nací en España y bueno, como decía también Florencia, es importante siempre nombrarse. Yo soy periodista, soy mujer, soy feminista, soy bisexual y por encima de todo soy trabajadora migrante. Yo hoy, justamente 17 de noviembre, cumplo 3 años acá y cuando yo llegué, bueno, no conocía a nadie, tenía 200 euros en la cuenta y inicié una relación con una persona, con un hombre. Y al principio fue bien porque, bueno, yo pensaba que me iba a respetar, que la verdad que me iba a valorar, que iba a valorar lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo podía ofrecer. Y después, poco a poco se fue complicando. De repente parecía que nada de lo que yo hacía servía, que nada de lo que yo hacía era importante o era útil, que todo estaba mal, que todo estaba para corregir, que todo era un desastre. Y bueno, después él empezó a tratar de controlar lo que yo hacía cuando yo no estaba con él. En un promedio, más o menos, podía llegar a llamarme 8 o 10 veces cuando yo no le atendía al teléfono, cuando no estaba con él. El máximo de veces de llamadas registradas en apenas 10 minutos fueron 17 llamadas perdidas. Trataba de saber siempre cuando yo le devolvía la llamada, me preguntaba dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo y por qué no le atendía la llamada. Y bueno, después cuando yo empecé a quejarme y empecé a decirle que no me parecía justo ese trato, me decía que, bueno, que ya tenía la puerta para irme, que yo sabía dónde estaba la puerta, que yo me podía ir si me daba la gana, que nadie me iba a echar de menos, pero eso sí, me hizo creer y me convenció de que yo no era nada sin él y de que yo sin él no me iba a ir a ninguna parte. Yo no sé a qué le sonará todo esto, pero a mí me suena una relación de violencia psicológica y esta persona de la que les hablo no era mi pareja, era mi jefe. De esto hablamos cuando hablamos de violencia en el ámbito laboral. Esto que tenemos normalizado, que los jefes nos controlen fuera del horario laboral, que los jefes nos llamen por teléfono, que los jefes nos griten, que los jefes nos reten, que los jefes nos sobrecarguen la jornada, no es normal, es violencia. Lo que dice la ley
según lo que compartía la compañera Marcela Zub ayer, la ley 5.777, que es la ley que se sancionó el año pasado de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, habla de descalificaciones humillantes, habla de amenazas de destitución, de servicios laborales fuera de horario, bueno, denegación de vacaciones, todas estas lesiones a nuestros derechos que realmente tenemos muy interiorizadas y muy normalizadas. Y cuando hablamos de que tenemos un problema de violencia, hablamos de que eso influye en la carrera profesional. Mañana, 18 de noviembre, yo cumplo 5 meses desde que rompí mi círculo de violencia personal, salí de la agencia EFE, presenté la baja voluntaria, que es la peor opción posible porque realmente no evidencias que la persona de la que te estás desprendiendo es un maltratador y es un agresor, y en realidad de lo que estás hablando es de que vos te vas por motivos personales. Las feministas siempre decimos, lo personal es político. ¿Y qué significa esto? No existen los problemas personales. La violencia no es un problema íntimo. No hay crímenes pasionales, no hay crímenes de pareja. Compañeras, se llama machismo. Es un problema social. ¿Y qué significa esto? Que a la hora de abordarlo, la respuesta tiene que ser colectiva. No podemos quedarnos solas con este problema. En mi caso, yo asumí que en realidad el problema era mío, porque yo no entendía nada, porque yo no entendía lo que me estaba pasando, porque probablemente era culpa mía y era cierto todo lo que me estaba diciendo mi jefe. Y lo que hice fue callarme, que es lo que hacemos todas. En un primer momento nos callamos. No vamos a quejarnos, no vamos a plantear que realmente estamos siendo víctimas de violencia. Eso es normal, así funciona el mercado de trabajo. Entonces, bueno, después había un montón de excusas, siempre ha habido un montón de justificaciones y las seguirá habiendo para que los empleadores no cumplan con la ley, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, mi primer jefe me decía que bueno, que yo no tenía derecho a baja laboral, que no tenía derecho a días por enfermedad y que no tenía derecho a días por duelo, que es otro problema que tenemos que politizar y colectivizar, porque yo era pasante y yo no estaba dentro del contrato colectivo. Cuando yo empecé a trabajar acá, me dicen lo mismo. Yo estoy sujeta a las leyes paraguayas, tengo 48 horas semanales de trabajo como base, aunque en realidad yo trabajaba 50 o 60, tenía 6 días libres al mes. Y bueno, y una serie de circunstancias que me dicen, bueno, vos estás trabajando con arreglo a las leyes paraguayas a pesar de que trabajas en una filial de una empresa pública en el Estado español. No podía presentar ninguna queja al comité de empresa de la agencia EFE porque laboralmente yo no dependía de ellos. Es una situación de desprotección que le pasa al, no sé, 60% de los corresponsales de la que se dice primera agencia de información en español en el mundo. Si estamos así en la agencia EFE, los medios chicos, no me quiero ni imaginar. Hablamos de que es un problema cuando pensamos que tiene repercusiones en la calidad de nuestro trabajo, porque yo no puedo estar haciendo un trabajo con perspectiva de género y un trabajo con perspectiva de derechos humanos si mis propios derechos no están siendo respetados. Y hablamos también de que es un problema que minimiza nuestra calidad de vida. No es solamente que mi profesión, que mi trabajo, conforme está desarrollándose, es incompatible con mi vida personal, con mi formación, es incompatible con el hecho de que yo pueda desempeñar cualquier otra actividad que no sea mi trabajo, porque yo cuando salía de la oficina me decían que estaba de guardia, entonces eso habilitaba que me pudieran llamar a cualquier hora del día, yo estuviera comiendo, durmiendo, teniendo sexo, bañándome o lo que fuera que me impidiera agarrar el teléfono a mi jefe. Y tiene un impacto en la salud física. Bueno, yo desde que llegué acá perdí 9 kilos, estuve enferma 3 semanas, que fueron las 3 semanas de mis vacaciones, con fiebre, sin poderme levantar de la cama. El sueño húmedo de todo capitalista es que vos te enfermes sin perder un solo día de tu trabajo. Y bueno, tenía crisis de pánico, tenía problemas psicológicos, y yo siempre pensé que el problema era yo. Era yo, no puede ser que sea porque me están violentando. Tengo un problema, entonces voy a empezar a tratarme ese problema. Terapias hice muchas. A mí lo que siempre me servía era que si yo tenía 6 días libres al mes, me iba a 3 afuera, al interior,
de manera que mi teléfono celular no tuviera cobertura, para que no me llamaran, para que no me mandaran trabajo y para que yo me pudiera desconectar. Hubo personas que me ayudaron en todo ese proceso. Ahí está Clemen, por ejemplo, que no me conocía, que no sabía qué me estaba pasando, me prestó la llave de su casa, me fui. Y bueno, todas esas cosas me fueron ayudando como a ir un poco saliendo y zafando de esa situación. Pero en todo momento pensé que si yo tenía alguna queja, el problema era que yo era hipersensible probablemente, que yo no estaba preparada para el tipo de trabajo que estaba ejerciendo. No que yo fuera una pieza y que fuera alguien que realmente no era funcional, ¿no? Y bueno, ahí está el otro problema también. Nosotras pensamos que tenemos un problema individual, nunca lo compartimos, rara vez lo hablamos, rara vez nos encontramos y realmente contamos en qué situación estamos. Y eso es justamente el triunfo del capitalismo por una parte y del patriarcado, que es su marido de conveniencia, por el otro lado, ¿no? El patriarcado nos quiere separadas porque como unidades productivas independientes somos más fáciles de manejar, y el capitalismo nos quiere enemigas, rivales, esto que hablábamos ayer con Noelia, quiere que seamos competencia. Y de esa manera se complica mucho el que una piense que las demás compañeras son sus pares. Yo tuve una experiencia muy positiva con esto, que fue cuando me cansé de que, además de la violencia que yo estaba recibiendo en el trabajo, en la oficina, estaba siendo víctima de acoso sexual continuado todos los días. Y a veces el acoso sexual tiene una gradación, yo creo que tiene una gradación, que tiene una escala, ¿no? A veces pasa de, bueno, yo estaba caminando por la calle y pasaba un auto y me gritaba. Cuando yo me giro y miro cuál es ese auto, es un móvil de ABC. Bueno, es un compañero que 10 minutos después me encuentro en una cobertura y yo tengo que mirarle a la cara y yo tengo que saludarle y tengo que decirle, ¿no? Y tratarlo como un compañero. No, no sos un compañero, sos un acosador. Pero bueno, al margen de eso, siempre hay comentarios, siempre los perros no hablan. Y conmigo se da una situación particular y es algo que también me llamó la atención cuando vi, por ejemplo, cómo se está organizando la cobertura del Congreso. Las mujeres, camarógrafas, fotógrafas, técnicos de iluminación, de audiovisuales, existimos. Y yo les pongo el reto de que el año que viene la cobertura la hagamos integralmente las mujeres. ¿Por qué les digo esto? Porque los varones con los que yo trabajaba no estaban acostumbrados a que hubiera una mujer que llevara una cámara. Ellos piensan que el teleobjetivo es una extensión de su verga. Entonces vos no podés empuñar una cámara. Es así, te falta un gen probablemente, ¿no? Yo estaba entrando en un terreno que era un terreno de machos, una cofradía de machos, y eso les incomodaba. Y la cofradía de machos, acá en la profesión periodística en el Paraguay, tiene su máxima expresión en la Unión de Reporteros Gráficos. Se me ocurrió en un momento dado cansarme y criticarle a un compañero que tenía una práctica de acoso sostenida en el tiempo contra mí. No fue un caso puntual. Cuando yo llegué a este país, a las 2 semanas, me fui a hacer una cobertura en el Instituto Paraguayo del Indígena. Había una reunión adentro, entonces yo salí afuera con otros 2 fotógrafos. Estaba el fotógrafo que era en ese momento mi compañero de la agencia y el fotógrafo de otra agencia, que fue la persona de la que yo terminé cansándome, que empezaron a sacarme fotos sin permiso y además me pidieron que me parara para hacerme mejores fotos. Yo llevaba 2 semanas acá y pensé otra vez, el problema es mío. Porque ellos son mayores, porque estoy en un país latinoamericano, porque seguro ellos son más conservadores, porque son más machistas, porque tenés que tragarte el sapo, tenés que aguantar. No, error, no te tenés que aguantar, ni la primera ni la última vez, nunca te tenés que aguantar. En un momento dado me levanté y les dije que pararan, que no tenía ganas de que me hicieran fotos y les pedí que por favor me mostraran la cámara, que quería ver cómo borraban esas fotos. No sabía para qué mierda iban a utilizar mis fotos, mi imagen. Es un delito eso que estaban haciendo. Por supuesto se empezaron a reír en mi cara, bueno, hicieron todo el comentario, yo me sentí tan incómoda que finalmente terminé entrando en el Indi a esperar, no podía compartir más tiempo con ellos.
Pero eso es el primer caso, digamos. Esta persona a mí me estuvo acosando cada vez que me veía en una cobertura. Cada vez había un comentario, había una mirada, había un comentario a un compañero, había, bueno, todo ese tipo de cuestiones que una normaliza, ¿no? Y ya sabes, y ya es como que parece que como físicamente ya te preparas, ya te vas a las coberturas y ya estás así como en tensión, sabiendo que van a estar los machos en acción. Y cuando en la cobertura no solamente me tocaba hacer texto, sino que también, además del texto, tenía que hacer cámara, era como, bueno, listo, tengo que estar con 1000 ojos. Bueno, cuando yo tuve la primera experiencia de violencia sexual, yo vivía en Montevideo. Estaba saliendo de una cobertura, de una retransmisión de un partido de la selección uruguaya de fútbol. Era un festejo porque había ganado Uruguay y bueno, yo tenía que hacer como una especie de nota de color con vídeo de la pasión por el fútbol de los uruguayos o una cosa así. Cuando termina, hay un grupo de tipos que me rodea, que me agarra, que me estruja, ¿verdad? Que no me suelta. Y en un momento dado yo me doy cuenta de que no es un festejo, de que no es una celebración, de que no es vamos a celebrar con la camarógrafa, sino que empieza a ser muy denso. Yo les tenía por todas partes a los tipos, eran como 5 o 6. Y bueno, siempre, y eso es otro de los aprendizajes que me llevo, siempre hay alguien que te ayuda. Aunque no te conozca, siempre hay alguien que te ayuda. Entonces, bueno, en ese caso una pareja se dio cuenta de que yo la estaba pasando mal, me arrastraron, me sacaron de ahí, me preguntaron si estaba bien y yo les dije, sí, todo bien, seguí mi camino, me fui a la oficina. Recién cuando yo llego a la oficina me doy cuenta de que lo que me acababa de pasar, en el mejor de los casos se podría haber resuelto como se resolvió, pero podía implicar que me robaran mi equipo, mi material de trabajo, y que en el peor de los casos podía implicar una violación. Cuando yo llego a Paraguay y me dicen que voy a tener que cubrir deportes, yo pongo un solo requisito, que es no tener que irme a la cancha a cubrir los partidos. Quiero cubrirlos a distancia. ¿Por qué? Porque yo no tengo un seguro de vida. Mi vida vale muy poco. La empresa no se va a molestar en asegurarme. Mi cámara está asegurada, $1000. Yo no estoy asegurada, no valgo nada. Si yo me voy a la cancha y me pasa algo, es mi culpa y mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un trabajo de hombres. El periodismo deportivo es para hombres, las mujeres no nos podemos ir a la cancha a cubrir un partido. Bueno, yo puse ese requisito, mi jefe lo aceptó, yo fui cuestionadísima después por eso, vos luego no te vas a la cancha, vos no tenés ni idea, vos no sabés. Y bueno, continuamente me echaban eso en cara, ¿no? Pero bueno, me mantuve firme en eso de decir no quiero entrar en esto porque es el terreno como más denso, ¿no? Los camarógrafos, los periodistas deportivos y todo lo que los hombres consideran que es su espacio, su territorio. Ayer hablaba una compañera, las áreas duras en las que los varones sienten que están entre pares, entre iguales, ¿no? Los políticos, con los empresarios, y a nosotras nos dejan lo fácil, lo light, y parece que somos casi como una cuota, ¿no? Que queda bonito poner a una mujer como presentadora o como reportera. No se da valor a nuestro trabajo. El fotógrafo con el que yo trabajaba, por ejemplo, cuando me conoció a mí me decía que daba gusto trabajar conmigo porque yo no me quejaba. Porque yo era una mantequita. Y yo le miraba, yo en ese momento tenía 24 años, 5 años de carrera, 4 idiomas, 3 años trabajando, 2 como corresponsal, una mantequita. Y bueno, ante eso te callas y le seguís la corriente porque el hombre es muy mayor y porque preferís tener una buena relación y sobre todo porque pasás mucho tiempo sola con él, en el que te puede pasar cualquier cosa porque estás de cobertura y estás sola con él. Y te pasa con los choferes, en el caso de que tengas chofer, te pasa con los fotógrafos y te pasa con todos los compañeros, ¿no? Es una situación de protección fuerte, pero no se habla de eso tampoco. Y bueno, este señor, cuando nosotros estábamos preparando la cobertura para la visita del Papa en 2015, me dice que él está pidiendo, habíamos decidido que íbamos a dividirnos en varios equipos. Un equipo iba a hacer la cobertura en Cacupé y otro iba a hacer Asunción, porque no nos daba tiempo a llegar a todo. Me dice que él está deseando que le manden a Cacupé conmigo para poder quedarse en el hotel, en mi pieza, conmigo. Yo le cuento esto a mi jefe, medio quitándole hierro y bueno, medio diciéndole que no tenía ninguna gana de irme con esta persona a Cacupé.
no me tocó irme, me tocó quedarme en el bañado, pasar la noche. Fue una noche, yo creo que una de las noches más difíciles de trabajo de mi carrera, porque el tipo continuamente estaba insistiendo en que nos fuéramos a la camioneta a dormir. A la camioneta, vámonos a la camioneta, vámonos a la camioneta. Y siempre hay alguien que te ayuda, y en este caso fue otra periodista, otra mujer, que era camarógrafa también de otra agencia de noticias, que había venido para esa cobertura en específico, y que fue la que consiguió también contenerme en ese momento, ¿no? Tengamos en cuenta que esto no me pasa cuando estoy caminando por la calle solamente. Me pasa cuando estoy concentrada con mis 5 sentidos en que yo tengo que producir un texto, un video, una foto y una crónica de radio, y que tengo que mandarlo antes que la competencia y que tengo toda esa presión arriba. Cuando yo estoy concentrada en mi trabajo, resulta que tengo que estar pendiente de que el man que tengo al lado no me toque el culo. Eso tengo que estar controlando. Y bueno, o sea, en un momento dado yo me canso de esto. No me acuerdo exactamente ni qué había pasado. Recuerdo que fue como más o menos por abril, abril de este año, que estábamos en Burubillaroga en una cobertura. Y a mí me molestó mucho un comentario que me hizo este señor, este fotógrafo que venía acosándome desde que llegué, y que, bueno, o sea, le contesté como que nadie le había preguntado, nadie le había pedido opinión, y el tipo se quedó callado. Después, al ratito, en cuanto teníamos que enfocar, se tiró encima de mí, me empujó. Esto es habitual y todas tenemos como normalizado, ¿no? Como la profesión es la profesión de los perros tienen fuerza y pegan. No es normal, no es normal. Hay espacio suficiente, joder, o sea, ¿en serio me tenés que empujar? ¿De verdad? Eso va a hacer que tu foto sea mejor, te vas a llevar el Pulitzer por haberme empujado. Dios mío, es una foto de Cartes dándole la mano a otro fulano, por favor. No sé, la gente no se ubica, ¿no? Y bueno, después de eso yo vi que esa cobertura había otra mujer camarógrafa, me llamó mucho la atención, y vi también los comentarios que se le hacían, vi que teníamos una van como para trasladarnos al otro edificio, vi que se estaban riendo de ella, vi que también decían, ¿y quién te preguntó? Y no sé qué, como imitándome. Y bueno, yo cuando llegué a casa hice el acto más cobarde que tenemos a mano, que es plaguearme en redes sociales. En un espacio que yo consideraba que era un ambiente seguro, otro error, que era un grupo cerrado en Facebook, que era el de las trabajadoras de prensa y comunicadoras que empezamos a organizarnos después del 8M. Yo no contaba, no hay espacios seguros en Internet. No hay espacios seguros desde el momento en que una compañera puede hacer capturas de pantalla, seguramente con buena intención, pero compartirlas en el grupo de la Unión de Reporteros Gráficos de WhatsApp y exponerme. Me dijeron desubicada, minita, histérica, exagerada, no sabes luego nada, pobre anga es extranjera, no se da cuenta de las cosas. Y bueno, una compañera incluso me preguntó si yo quería leer ese chat. Y no me revictimices, compa, te agradezco, no tengo ganas de tener acceso a esa información. Ya sé y ya supe lo que se está diciendo. El ambiente se enrareció un montón en las coberturas. Yo me iba y bueno, notaba también como un montón de distancia. Algunos compañeros sí me dijeron que se solidarizaban, algunos compañeros me dijeron que se solidarizaban con toda la sorna, la ironía y el sarcasmo de la que fueron capaces. Y bueno, también me preguntaba Flavia, por ejemplo, cuando estábamos planteando el tema de la ponencia acá, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia? Y bueno, o sea, otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Siempre hay alguien que te ayuda. En mi caso fue Mónica Vareiro y fue Flavia Borja. Mónica ya era mi amiga, Flavia no me conocía de nada. Y a eso se le llama coherencia, y por eso creo que es una suerte que las tengamos como representantes en el sindicato de periodistas, porque ellas agarraron la denuncia y coincidiendo con el Día del Periodista, que era unos días después, hicieron una campaña para concienciar del acoso que venía por parte de los propios compañeros. Ayer hablaba Noelia también de esto. Nosotras somos acosadas por la gente que pasa por la calle, por la gente que sale de un partido, como le pasó a Clary Martínez, por las fuentes y por los compañeros. Y
Bueno, ellas hacen esta campaña y a mí me empieza a hablar gente, se me acercan también algunas compañeras. Una compañera se me acerca, me empieza a contar historias muy densas que a ella le venían pasando. Yo este es un tema del que había venido hablando siempre con las compañeras, porque yo no podía creerme que a mí me dijeran esa frase de acá el tanteo es libre, cuando vos entras a trabajar en un medio el tanteo es libre, te pueden tantear a ver hasta dónde pueden llegar contigo. Yo no podía creer que eso fuera una política de trabajo, de una empresa seria, ¿no? Y bueno, y nada, una de las personas que se me acerca me cuenta un montón de densidades y me dice esa frase, ese mantra paraguayo: así nomás luego es, bancátela. Esa persona es Clarita Martínez y todo el mundo ha visto que así nomás luego es, y que si ella se va a cubrir un partido de fútbol, la van a acosar por la calle de la manera en que la acosaron. Y no es justo y nadie se lo merece. Y en ese momento me acuerdo que hablé con ella y le dije, no es así nomás luego, no es normal, tenemos que hacer algo. Y ese algo para mí se concreta en que estemos juntas, en que no nos creamos esa mentira de que somos rivales, de que somos enemigas, de que estamos compitiendo, que nos veamos como iguales, que nos juntemos. La única herramienta que pienso ahora mismo que tenemos a mano, bueno, son dos. Una es el sindicato. Solas hacemos muy poco. Si no nos gusta el sindicato, podemos tratar de asociarnos por otra vía, podemos tratar de juntar, pero tenemos que estar juntas. No sirve más el plagueo en Facebook, que después se hace una pelota enorme, que después se circula por todas partes, no sirve. Y la otra que yo creo que estamos despreciando es que todas las mujeres periodistas cuando salimos a la calle vamos recontra armadas. No hace falta que llevemos gas pimienta, llevamos grabadora. Si el compañero te acosa, deja la grabadora prendida. Llevamos cámara de fotos. Si el compañero te está molestando, sácale una foto. Si es la fuente, lo mismo. Si estás en un programa de radio, que tu compañero deje el micrófono prendido al aire, a ver qué pasa. Si estamos con un compañero, una compañera camarógrafa y nos están grabando y hay un tipo que nos está acosando en una entrevista, una fuente, también vamos a dejar la cámara prendida, a ver qué pasa, tenemos pruebas, y eso es lo que siempre se nos pide en la Fiscalía y por lo que siempre nos dicen que no tiene sentido que denunciemos y que no vale para nada. Necesitamos pruebas, necesitamos sustentar lo que decimos y necesitamos contención también, empatía. A mí me faltó muchísimo eso por parte de las compañeras más mayores. Hay una brecha generacional en todos los ámbitos, en el ámbito de la militancia feminista y en el ámbito del periodismo en Paraguay. Las compañeras más mayores, como ya pasaron, no se solidarizan contigo. Si yo me voy a Cancillería con Susana Oviedo, a Susana Oviedo no la van a acosar, y a mí sí. Pero eso no debería impedirle a ella solidarizarse conmigo. A mí me van a acosar porque me ven más joven, porque soy extranjera, porque me ven más frágil, porque piensan que yo no me voy a quejar. No, esto, o sea, debería ser generalizado. Si la compañera que tenés al lado está siendo acosada, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no te mueves? Te va a pasar a vos también en cualquier momento. ¿Por qué no normalizas? ¿Por qué pensás que tiene que ser así? ¿No? Y bueno, no sé, lo otro que quería compartirles, porque ahora parece que todo este tema del acoso sexual tiene como muchísimo glamour, porque de repente están denunciando en Hollywood y todas estas cosas. Y bueno, nosotras no tenemos un Harvey Weinstein, tenemos un montón en todos los medios paraguayos, pero bueno, están saliendo del armario, porque para mí es como salir del closet, un montón de historias de acoso relacionadas con el trabajo, algunas más fuertes, algunas menos fuertes. Yo quería decirles que el balance que yo hago de mi experiencia de denuncia fue positivo, que sí que me faltó empatía, que por parte de esta persona no vi ningún cambio de actitud, sino que, bueno, en una otra cobertura que coincidimos, él me siguió al baño, me abrió la puerta y entró, y yo esto es la primera vez que lo cuento en público, y no hice nada y me callé porque, compañeros, yo venía siendo violentada en mi trabajo. Un mes después presenté mi renuncia. No podía más. No renuncié porque tuviera un contrato con el New York Times, renuncié porque no podía más. Y yo tengo que renunciar a un trabajo, me cuesta 5 meses pensar en tomar esa decisión. Era el trabajo de mis sueños, yo quería ser corresponsal desde que empecé a estudiar la carrera. ¿Yo por qué tengo que ser la que renuncie? Pues toma.
para ese jefe maltratador que tuve, voy a demostrar que puedo. Esto es una carta que se publicó hace unas semanas, el Manifiesto contra el Acoso en el Teatro, es de la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro, pero lo que dice se puede aplicar a las periodistas y a otros gremios. Cierro con esto, compa, porfa. Se llama una profesión de putas. Es demencial que hayamos asumido que las insinuaciones, toqueteos y relaciones sexuales sean el peaje de entrada y el camino de ascenso en una carrera, sean o no consentidos, porque si el sexo no nace del deseo, es utilitario y por ende refuerza el sistema de dominación vigente. No hay mayor victoria para el opresor que el oprimido asimile su escala de valores. Es inadmisible que una víctima prefiera callarse tras ser agredida, porque asume que nadie la creerá, que nadie la protegerá. No vale con culpar a la víctima, estamos demandando que una sola persona se enfrente a todo un sistema con sus inercias sociales, profesionales y judiciales, sabiendo que va a perder. Ni tampoco vale con decir que ahora no se le va a poder guiñar un ojo a una mujer, porque cualquiera puede diferenciar entre el amable intento de seducción de alguien que finalmente no te interesa, del acoso en cualquiera de sus grados. Es más, el acosador también sabe diferenciarlo, porque no busca el sexo o el amor, busca ejercer su poder. El acosador acosa porque puede, el sexo es poder. Dejemos de tener miedo, y si es necesario que rueden cabezas, compañeras, que rueden cabezas, que el estigma sea para el agresor, no para la agredida, que se le cierren las puertas al que acosa, al que humilla, al que intimida, al que se aprovecha, al que chantajea, al que amenaza, para que la siguiente generación, o la siguiente, o quizá la siguiente, o la siguiente de la siguiente, ya no sepa qué significa eso de que el periodismo es una profesión de putas. Te agradecemos, María, por contar tu experiencia y creo que resumiste lo que por ahí sin darnos cuenta hemos pasado. Algunas van a pasar y otras pasaron sin saber o no tuvieron las agallas de decir, ni siquiera de comentar. Y bueno, está abierta la cancha para que ustedes quieran comentar algo, intercambiar sus experiencias. Ella pidió primero. Sí. Bueno, agradezco, María, el escucharte, que nos cuentes tan directamente algo que seguramente cuando tú hiciste tu evaluación de tu participación pensaste en todos los posibles escenarios, y en este espacio de solidaridad te digo que no estás sola. Y mientras te escuchaba yo decía, sí, ella no debía haber renunciado. Ella debió haber permanecido con ese sueño con la corresponsalía. Y entonces, mientras continuabas hablando, pensé algo que ha funcionado y creo que debemos hacerlo. Esa persona ahora mismo está en su trabajo y ahora mismo él se siente tranquilo porque piensa que ya no estás y ya no vas a generar ningún problema. Y creo que la Agencia F, en su momento recibí el Premio Rey de España y conocí la Agencia F. Y me impresionó el nivel de impacto que tenía la Agencia F para la vida de España y los pueblos hispanohablantes. Y creo que deberíamos generar, y invito al sindicato, una redada, ¿no? Hashtag #FAcosa. No sé, lo estoy pensando ahora mismo, algo muy rápido, algo en el que podamos mandarles correos para que el director de Agencia F sepa lo que está ocurriendo. Porque me parece que no podemos dejar esto, como lo decía Florencia, como un caso aislado. Porque quizás más compañeras como tú renunciaron, no solamente en Paraguay, sino en otros lugares. Y que Agencia F, por lo menos en Paraguay, pueda aplicar un protocolo como el que decían ayer. Yo creo que nos vamos a ir con el sentimiento elevado de que no todo está perdido, como canta Fito Páez, porque al final no está perdido. Te lo puedo decir, yo hace un año junto con compañeras nos obligaron a firmar nuestras renuncias en un periódico que cambió su línea editorial anunciándonos que el periodismo era negocio y había un negocio político de por medio.
junto con las compañeras nos resistimos a no firmar esa renuncia, que nos despidieran. Y a ti te podrían haber criticado por ser frágil o decir, esta mantequita. A nosotras la forma en que nos tacharon y nos etiquetaron fueron las divas, las dignas, las que no se animaban a firmar renuncia. Y me acuerdo que en algún momento de fragilidad, con mi mamá le decía, es que nos están insultando, madre, y nos están diciendo que las dignas no firmamos renuncia. Y me dice, palto ahí, si ser digna es un insulto, que vengan los insultos. Entonces, tanto a la mujer que pueda resultar frágil para ellos o la que se defiende, va a haber insultos. Creo que de entrada, una primera acción sí tendría que hacerse de mi parte. Creo que mandar correos todas, hacer una firma virtual y decir lo que está pasando. Esto que contaste acá, llevarlo a una forma de aterrizarlo, porque creo que Agencia F ha hecho bastantes cosas en el que se presume está preocupado por el tema de los derechos humanos de la región. Y si no pasa nada, y si no ocurre, por lo menos se va a saber, porque lo que estás haciendo aquí, hacerlo público, estás haciendo algo como lo que ocurrió en el Face, que alguien hizo una impresión de pantalla y que lo multiplicó con una intención, mala intención. Y creo que aquí también puede pasar lo mismo, y el compañero que está grabando, y estoy de acuerdo contigo que el sindicato debe ver esos puntos. Aquí se hace confesiones y pláticas de algo muy interno, muy privado, que esperemos que el uso de esta información y de este video no pare no acabe en la unión de reporteros gráficos, porque puede pasar, porque los conocemos, porque sabemos cómo son. Así que bueno, mi propuesta es, vámonos con una acción puntual, porque Agencia F no puede quedarse con personas así, porque para ser periodista tienes que ser buena persona, y esa no es una buena persona. Un acosador no puede continuar en una redacción. Así que es mi propuesta. Gracias, Prisi. ¿Quiere responder María al planteamiento? Sí. Y después seguimos con la siguiente. No, claro, sí, no, sí. obviamente que nos podemos Sí. sentar a armar eso. Si surge algo, incluso hoy podemos hacer ya algo sin ningún problema. Si todas están de acuerdo, nosotras, claro que si quiere la mayoría, vamos a hacer. Y aunque no todas estén de acuerdo, obviamente nosotras desde el sindicato también vamos a proponer. Pero si es que se nos ocurre hacer ya algo hoy mismo, hacemos un cartelito a mano, aunque sea, y empezamos a tirar, va a ser un golazo. María. Voy a decir algo súper antipopular. Yo soy partidaria de no seguir. O sea, yo les cuento esto porque hace 5 meses que salí y no sé, o sea, es como que, a ver, con ustedes cuando estuvimos hablando estos días, con muchas de ustedes que coincidimos en otros ámbitos, siempre me preguntan, ¿y cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Y a mí me gustaría, y eso creo que nos lo pongo de deberes a todas, la vida es mucho más que el trabajo. Me gustaría que cuando me preguntan eso les pueda contar qué estoy haciendo, no solamente para qué medio trabajo o dejo de trabajar, ¿no? Yo este tiempo he estado recuperándome de un montón de cosas. Yo no solamente dejo F por una cuestión de violencia laboral, yo he venido a hablar de eso acá, pero realmente, o sea, lo dejo por desavenencias también con la línea editorial, con la línea política y con un montón de cosas que me empiezan a dar vergüenza. Lo dejo porque mis mayores broncas, de hecho, eran por 2 motivos. Pedir vacaciones, cuando llevaba 3 años viviendo acá y no había vuelto a mi país. Y el otro segundo motivo era, bueno, yo me niego a pasarle la mano al canciller Loizaga porque la tiene empapada en sangre, no me voy a ir. Y eso era un problema, porque yo tenía que ser diplomática y estar a buenas con todos y no tenía ganas. Yo hablé con otros compañeros, en F se nos llama LE, ¿verdad? Que somos locales de F en el exterior. Nosotros tenemos una red a través de WhatsApp, a través de mail, en la que permanentemente estamos en contacto. Mis condiciones son similares a las condiciones del resto de países de la región. En agosto estuve en Buenos Aires, una de las corresponsales de Buenos Aires me contó exactamente lo mismo, nos quitábamos las palabras de la boca, yo terminaba sus frases, ella las mías, estábamos en la misma. Y optamos por irnos por la situación de violencia, pero también optamos por irnos porque no da. Miren un ratito la cobertura que han hecho sobre lo que está pasando en Cataluña, o sea, es de vergüenza. Entonces, yo no quería seguir pasando vergüenza. Y el ambiente laboral era sumamente hostil, sí, era sumamente hostil. Se puede mejorar, podemos denunciar y podemos tratar de exteriorizarlo.
Sí, pero al final no solamente te vas por eso también, ¿no? Y bueno, o sea, por ejemplo, acá tenía algunos datos, pero hablaban de eso, ¿no? Del el informe que se hizo en el año 2014 por la International Women on the Media Foundation, que bueno, preguntó como a más de 1 millar de periodistas en todo el mundo, y una de las conclusiones que sacaban es que sí, 2 de cada 3 mujeres sufrieron intimidación, amenazas o abuso. La mayor parte ocurrieron en el lugar de trabajo, fueron cometidas por jefes hombres. Es lo que nos pasaba acá cuando hablábamos de la seguridad en el trabajo y de los protocolos de seguridad para periodistas. ¿Qué pasa? O sea, que tenemos el caso de Santiago Leguizamón, que tenemos 17, 18 compañeros asesinados, que tenemos el caso de Pablo Medina y Antonia Almada, que siempre se nos olvida, pero Antonia Almada es periodista por más que no quisieran indemnizar a su familia y la mataron en ejercicio de su trabajo. Y nos parece que eso es más urgente, y es urgente, pero hay otras situaciones de inseguridad y de violencia, ¿no? Y bueno, la directora de este informe, por ejemplo, decía: cuando hablamos de seguridad en los medios, a menudo pensamos en estar seguras en zonas de guerra, conflictos civiles o desastres ambientales. ¿Con qué frecuencia pensamos en la oficina como un ambiente hostil, ¿no? Una puede justificar a una compañera que renuncia a un puesto de trabajo, una corresponsalía en Teherán, porque es un país sumamente complicado a nivel político y sumamente complicado para las mujeres. Pero rara vez pensamos que esa violencia pueda estar adentro de la redacción o en el ambiente laboral, ¿no? No sé, o sea, cada una es libre y es autónoma de tomar las acciones que decida y de reclamarle a EFE como agencia de la que todas ustedes son clientes, también muchas compañeras que no se solidarizaron conmigo y me llamaron histérica, después copiaban y pegaban los teletipos de EFE, porque es así nomás, ¿verdad? Pero yo por mi parte ya estoy, ya cerré, borré cassette, pasé página. Yo quería compartir esto. No porque, o sea, como cuando hacemos una crónica, no porque vayamos a transformar la realidad con esa crónica y porque el periodismo cambie la vida, son procesos súper lentos y no dependen solamente de nosotras. Lo cuento para hacer memoria, porque los periodistas somos historiadores también y porque hacemos memoria todo el tiempo y para dejar una constancia, para dejar un registro. Si se quieren difundir las imágenes, bienvenido sea. Yo ya no tengo nada que reclamarle a la agencia, tampoco un puesto de trabajo. Y bueno, o sea, mi venganza personal es estar trabajando de todos los temas que se me de estar trabajando cuando estaba en la agencia, eso no más, pero les dejo la puerta abierta a que tomen las acciones que estimen oportuno. Yo quisiera solo decirte que evidentemente es una decisión personal, pero creo que quizás en la respuesta, cuando nosotros nos obligaron a las periodistas a firmar nuestra renuncia, me acuerdo que uno de los abogados que era fuente de defensa de derechos laborales, en algún momento todas pensábamos, pues ya está, ok, no nos van a liquidar, ya, vámonos, ya, resolvámonos esto ya en una semana. Y el abogado nos dijo algo que cuando nos planteó es, ¿qué harían si ustedes fueran las personas que están entrevistando? Y pensando lo que responderíamos, dijimos, no, yo le diría a esa señora, las maquiladoras en el caso de México que las quieren obligar a firmar renuncia. Yo había entrevistado a muchas señoras que se negaban a firmar su renuncia por estar embarazadas. Y entonces, esto es una decisión personal, algo que decidimos el grupo de colegas periodistas que Mónica conoció en México, fue no podemos hacer menos de lo que le pedimos a nuestras fuentes, mujeres que defienden sus derechos. Y nos costó mucho trabajo, y hubo hostigamiento, y hubo mucha presión, y no firmamos la renuncia y nos tuvieron que pagar con todas las de la ley. Yo te puedo decir que no es particularmente un asunto de venganza, es un tema de justicia, por lo menos para prevenir que algo más vuelva a suceder, sentar precedentes. Y no se trata, evidentemente tienes otros motivos también sumados a lo que ya vivías de la violencia, pero estoy segura que todas hacemos malabares para sobrevivir a los temas editoriales en los medios. El acoso fue un detonante y entonces hay que sentar un precedente, porque aunque tú ya pasaste página, hoy mismo están buscando solicitudes de vacante para que entren gente joven. Y entonces es como nosotras, escribimos un comunicado de lo que había hecho el periódico. Igual, lo difundieron en redes, se burlaron de nosotras y creíamos que nunca ningún medio nos iba a volver a contratar porque íbamos a estar boletineadas. Pero el buen periodismo tiene lugar y eso
al final yo puedo decirte que pasamos días difíciles y te van a venir días difíciles en caso de que se genere algo así, sí. Pero me parece por un asunto de generar un precedente que sería necesario. Creo que será una discusión más que se tenga que hacer después, pero pensemos en todas esas personas que nos dan sus testimonios, que nos abren su vida y que nosotros les decimos a las familias víctimas de un feminicidio: siga exigiendo justicia, salga a la marcha. Te lo dejo de tarea. Sí. Buenas tardes a todos. Antonia del Valle, soy del diario ABC. ¿Quién más, quién menos de las mujeres que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas habremos sufrido de acoso? Particularmente también fui acosada y bueno, uno trata de convivir con eso y tratar de salir adelante. Mi subjefe me acosó, hasta me ofreció dinero para estar con él, pero yo siempre trato de ser empática y trato de hacerle entender a esa persona que está mal lo que hace. Y casi siempre tengo éxito. Yo le hablé a esta persona y le dije: mira, fulano, vos tenés familia, yo te respeto, yo también tengo mi familia y yo necesito que me respetes. Vamos a respetarnos, por favor. Y le puse bien claras las cosas así. Súper bien, hablé con él bien claro. Yo siempre trato de ser clara con la gente. Y siempre tuve, no sé si suerte o me entendieron o el mensaje fue bastante claro, no sé, ¿verdad? Pero yo antes de que tomarle a una persona como enemiga trato de pensar un poco, ponerme en su cabeza. ¿Por qué esta persona es así? Entonces trato un poco de, así como, porque uno en la medida en que es permisivo, es ahí que abusan de uno. Lo mismo que estos políticos. La gente es permisiva, le sigue votando, le sigue dando su confianza, entonces ahí ellos es que cobran fuerza. Entonces, o sea, tal vez mucha gente disienta conmigo, pero es lo que pienso y a mí me resultó, es más, cuando como corresponsal les puedo decir que las corresponsales, hay muchas corresponsales acá, compañeras de trabajo, que las corresponsales somos una de las que más acoso sufrimos, porque tenemos que cubrir partidos en la cancha, tenemos que hacer cobertura política, cobertura de salud, cobertura de lo que haya, accidentes, de todo un poco, de todo. Tenemos que ser camarógrafa, tenemos que hacer la nota, redactar después, ahora con el digital, pasar a BCTV, pasar a todos los medios, a todas las plataformas. Entonces creo que si nosotros también buscamos la igualdad, también nosotros tenemos que tratar de ser un poquito más fuertes y decir: bueno, hasta acá, señor, hasta acá te doy permiso. Porque si nosotras nos victimizamos y estamos nomás así, o sea, yo creo que estamos cediendo un espacio. Nosotros no tenemos por qué retroceder. Nosotros tenemos que plantarnos y decir: hasta acá, en la medida en que podamos, ¿verdad? Porque lógicamente si es tu jefe, o renunciás o te quedás y aguantás, ¿verdad? Depende de cada situación, como dijo ella, es una cuestión bastante personal y cada uno va a saber valorar en el momento en que le toca vivir esa situación, qué es lo que le conviene más en ese momento, cómo actuar, porque un individuo es diferente a otro, ¿verdad? Su misma reacción. Cuando a mí me tocó coberturas en la cancha, yo hablaba bien con los muchachos y con los compañeros y ellos me protegían a mí. O sea que por eso digo, yo no sé si tuve suerte o logré tener empatía con ellos, no sé, ¿verdad? Pero yo, o sea, para mí, si queremos igualdad, también tenemos que tratar un poco de no verle a la otra persona como una persona enemiga, como que es luego, porque es hombre ya es acosador, o porque, no sé. Porque también dentro de las mujeres, del grupo de las mujeres, también hay muchas acosadoras. Ayer, por darle un ejemplo simpático y jocoso, ¿verdad? Ayer tuvimos un fotógrafo a la mañana cuando estábamos en la charla y las compañeras empezaban a sacarle fotos al joven que estaba tomando la foto. O sea, y el muchacho se cohibía. Y entonces, en un momento dado le hicieron una broma y ya le estaban acosando, ¿verdad? Si es que vamos a llamarle a eso acoso, ¿verdad? Porque es cierto, si una persona le ve a alguien, a una persona linda, te llama la atención. Sí, bueno, pero compañera, hay una cuestión de desigualdad estructural que nos pone a nosotras en un lugar de inequidad total. O sea, puede haber mujeres acosadoras, es verdad, pero no en la misma situación
equiparable a los varones. O sea, hay una cuestión desde lo físico hasta lo social y lo cultural que nos pone a nosotras en inequidad, digamos. Eso hay que verlo, porque Claro, si no claro. estamos hablando de una falsa igualdad que no existe. Una cosa es la equidad, otra cosa es la igualdad, y hoy no hay ninguna de las dos cosas. Y Igual- desde ahí nos paramos. Ya. Igual, yo te quiero comentar una cosa. Según toda tu exposición, este compañero que no se defendió es súper débil, porque vos estás hablando de que la responsabilidad es de la víctima, de que nosotras nos victimizamos, de que nos falta fuerza. Yo no creo que sea falta de fuerza bancarse 2 años y medio de acoso laboral. Es mi opinión personal. De por ahí el umbral de la fuerza está en los 5, está en los 10 o está en, no sé, en tener más consecuencias de las que ya tuve. Yo todo el tiempo pensé y sostuve ese discurso de que era culpa mía, y es lo que les he dicho. Yo todo el tiempo estuve convencida de que era culpa mía. Compañera, la empatía no es para los compañeros que acosan, es para las compañeras que son acosadas. Y eso tenemos que trasladarlo a lo que escribimos. Ante la duda hay que ponerse del lado de la víctima, porque si está en esa situación de vulnerabilidad es por algo. Yo no me voy a poner a hablar de empatía y de tejer redes con personas que están tejiendo su red, su cofradía de machos, para taparse y para encubrirse unos a otros. No juego a eso, no es mi juego. No, me malinterpretaste, por eso digo, cada situación es particular y cada uno va a saber. Ahora, a lo que voy nomás es para redondear y Sí, por cerrar, favor, nos estamos quedando es sin de tiempo. que también nosotros tenemos que poner nuestra parte, a eso nomás voy. Gracias, Anto. Antonia. Chicas, Vamos, vamos a tratar de hacer más cortito 2 intervenciones más porque el break ya está ahí hace muchísimo tiempo y tenemos que seguir. Hay un video, hay muchas cosas todavía. Obviamente les digo que este tipo de espacios van a seguir surgiendo, así que vamos a redondear, porfa. Sí, por favor, para las 2 intervenciones más que tengan poder de síntesis y la respuesta también, sí, que por favor, porque hay Ahí en Estela y parece que Clide o no sé 2 quién. más. Dios mío. Por favor, una madre quiere hablar. Que se despierte. Bueno, primero que nada, felicitarle a las compañeras que hablaron, a la compañera argentina y a la española. Sinceramente me hicieron pensar muchísimo y no sé si voy a querer que mi hija sea periodista. Y también no podemos venir a decir acá que tenemos que ser de parte, que tenemos que poner de nosotras para que nos acosen. Yo no me considero bonita, no me considero atractiva ni nada. No soy una mujer que pasa y le corta el aire a los tipos, ¿verdad? Pero yo sé, el acosador no es pelotudo. Sabe muy bien a quién acosarle. Sabe muy bien que a Alba se va a poner, que Albita, yo soy Albita, que se va a poner como gata panza arriba si le decís cualquier cosa. Pero quizá la aquí de al lado no es así. O sea, yo no puedo decir que entonces ella es el problema porque ella no se sabe defender o no se sabe tal cosa. No. Claro, ojalá el ideal fuese, eso es lo que hay que decir, hay que tener bien el discurso, chicas, que no es que porque nosotras no sepamos imponer o marcar tendencia, qué sé yo. Yo no puedo ir con la idea de que yo tengo que hacerme al arrieroporte para que me respeten. No. ¿O acaso el tipo... ¿cómo te decir? Se hace no sé qué cosa para que yo le respete. Él me tiene que respetar a mí porque yo soy su compañera de trabajo o yo le tengo que respetar a él porque él es mi compañero. Punto. Y el acoso ocurre en todos lados. Yo he recibido acoso ya recibida en un ambiente académico y todo, de gente que quizás yo no voy a creer y yo que tengo un carácter de mierda me he quedado en blanco. Yo, lo puedo decir. Claro, a veces capaz reacciones, pero tenés esa reacción que te quedas así medio colgada, ¿entendés? Y vos decís, ya, chore, yo hasta sabes que pensé una vez, dije, hasta yo que soy, a mí que hace poco me casé y todo, me dijo, Ana, qué estupidez, como si igual que la casada o uso muy inmune a la cosa, ¿verdad? Pero bueno, hasta esa estupidez pensé yo en ese momento. Solamente eso para cortar, para no ser tan, porque seguro que la gente ya tiene todo hambre ya, bueno. Pero creo que para mí soy capaz de pasar un poco de hambre porque creo que es muy valedero y estas chicas vinieron de lejos para decir y contarnos esta experiencia. Y lo último es que yo quiero nomás dejar en claro que, o sea, poner una recomendación que yo creo que esto o que las personas lo tomen o algunas compañeras lo tomen esta historia. Yo sé que la compañera ha dejado cerrado esa historia, creo que se llama María, ¿verdad?
pero hay muchísimas Marías en el país que están pasando por lo mismo y van a saber. Entonces, eso es nomás lo que quiero dejar y que ojalá que eso podamos poner, no sé, en algún lugar y efectivamente que quede eso por escrito, que quede por escrito y lo pongamos a divulgar y que nosotras, desde nuestras comunicadoras también actuemos como cofradía. Si los machos tienen su cofradía, nosotros también tengamos la nuestra. Gracias. Tiempo. Pues ahora sí voy a Una pasar. más. Nos da tiempo, Noelia. Una más. Estela y Clide y se cierra, por favor. Por favor. 2 segunditos. María, mi solidaridad y abrazo profundo. No podía dejar de decir eso porque te conozco y así como decís, pregúntenme por mi trabajo, conozco tu trabajo. Sé el enfoque de derechos humanos, sé el enfoque de género y sobre todo de derechos humanos que pones. Leí, conocí, he visto cómo trabajas y es un orgullo inmenso para toda mujer periodista. Es por un lado y un abrazo súper fuerte. Y segundo, quería decir que me pareció muy bueno, me parecieron muy buenas tus recomendaciones, Florencia, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos. A veces queremos hacer de una manera distinta, pero no conocemos, no sabemos. Yo trato de hacer trataba de hacer con varios colegas, ahora también soy docente y o sea, todo lo que hago como docente es transversal el enfoque de género, no se puede vivir sin eso. Hay que tener esa mirada y me sirvió muchísimo, anoté varias recomendaciones, anoté la bibliografía que dejaste. Es más, yo propongo si se puede, si el sindicato puede hacer algunos webinars, o sea, cursos online. Sí, y inclusive con más periodistas de distintas áreas, ¿verdad? Sobre todo las que cubren, creo que policiales y todo eso son las que más necesitan porque esa mirada es muy importante. A veces querer nomás no basta, sino tenemos que aprender, ¿verdad? Nada más. Una más, Noé. Ultimísimo de los ultimísimos. Ultimísimo. ¿Quién más? Ahí, Clide. Hola, yo soy Clide Soto. Primero, gracias María por tu testimonio valiente. Y yo quiero decir lo siguiente, esto no es un problema personal, no es María nomás, esto es un problema colectivo. Muchas mujeres pasan por esto en el ámbito laboral, en el ámbito político y en diversos ámbitos de la vida pública. Por eso es que desde el movimiento feminista nos hemos ocupado desde hace mucho tiempo en generar instrumentos para que la denuncia no dependa del valor personal de María. No hace falta que María sea la heroína que tiene capacidad de o ponerle la tapa al acosador o venir a denunciar en un foro público, ¿no? Hace falta que tengamos instrumentos para que ninguna mujer trabajadora pase por esto. Esto está en la legislación laboral. El acoso sexual y el acoso en general también son causas de despido justificado y de renuncia justificada, ¿no? Sin embargo, es un instrumento que se usa poco. Entonces, yo sugiero que las compañeras periodistas y que todas las compañeras trabajadoras en realidad hagamos esfuerzos para que existan protocolos de denuncia del acoso sexual, porque esto no tiene que depender de la capacidad de cada quien de hacer esta denuncia, tiene que depender de un nuevo consenso social y ese consenso requiere de instrumentos. Estos instrumentos son protocolos para que la denuncia sea fácil, para que la denuncia tenga condiciones de poder ser llevada con toda la discreción que los casos requieren, porque eso es importante también, ¿no? La mujer que denuncia tiene que saber que no se está exponiendo a ser parte de un mundo público en el que quizás no quiera entrar, ¿no? Porque es una decisión personal esa. Tiene que saber que la denuncia puede ser procesada en un ámbito protegido. Y tiene que saber que no va a ser revictimizada por denunciar, y que no va a perder necesariamente su trabajo por denunciar. Entonces, esto podría ser una linda tarea para el SPP, generar modelos de protocolo e incluso protocolos que puedan ser firmados por las empresas con el sindicato para mecanismos que estén vigentes en Paraguay, nada más.
María quiere hacer una intervención breve. Bueno, cortita. último, Cortita. María. Sí, nada, cortito, simplemente sí, o sea, de hecho, una de las compas, creo que era Priscila, también lo comentaba, ¿no? Que al hablar con compañeras que estaban en situación de acoso, le cayó la ficha, ¿no? De que no podía exigirle algo a la fuente, pero después no aplicarlo, ¿no? A mí me pasó cuando empecé a trabajar con Carolina Wolf y con Belén Whittinslow, que son dos mujeres súper valientes que denunciaron en la Universidad Nacional y en la Católica acoso docente. Y ahí, bueno, te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Entonces, su exigencia es la del protocolo. Y yo no puedo salir y ponerme al lado de las universitarias feministas y decir protocolo ya, si no lo estoy tampoco pidiendo para mi gremio. Otra cosa que les quería aclarar, yo no soy un ejemplo de nada. O sea, yo lo que vine ahí a contar es una cadena de errores que yo cometí para que se den cuenta de eso, ¿no? O sea, no hice nada bien, digamos, ni cómo se tenía que hacer, ni acudí a los instrumentos, ni me manejé, porque eso también nos pasa, ¿no? Como nos convencemos de que estamos solas, no sabemos pedir ayuda, pensamos que nuestra situación es única y es particular. Entonces, bueno, si salimos de aquí con el convencimiento de que la violencia y todas las formas de violencia que se van a denunciar el sábado que viene, el 25 de noviembre, es un problema colectivo y no un problema personal, para mí ya es un exitazo, ¿no? Gracias. Vamos a cerrar este panel. Gracias, Florencia. Gracias, María. Gracias a ustedes por participar atentamente. Y bueno, y a partir de ahí que se puedan generar acciones concretas, como estaba diciendo María y todos ustedes. Florencia, Sí, y digo breve. algo pequeñito que es una tarea para los varones, porque parece que las mujeres ahora nos llenamos de tareas y hay que hacer protocolos y un montón, y bueno, los varones también que tomen nota del relato que hizo María y de lo que venimos hablando, y que también encuentren sus espacios para repensar sus propias masculinidades y que rompan con ese cofradía machista entre ellos, digamos, porque también si no, toda la tarea la tenemos nosotras y nosotras tenemos años de feminismos encima, que pudimos poner en palabra esto, que podemos llamar a esto machismo y patriarcado, así que a los compañeros varones que están, que también tomen nota y que repiensen sus tareas y sus espacios de discusión porque no los tienen, nada, eso. Gracias, gracias. Chicas, esperen un ratito. En 10 minutos clavados estamos acá. Estén o no sentadas, empezamos el siguiente panel. Por favor, les pido.